Y bueno, sobre Donald Trump, es la portada, espléndida portada, por cierto, de Letras Libres del mes de octubre, y como si fuera el bigotito de Hitler, ahí está el título, la cabeza fascista americano. Es un fascista Donald Trump, Enrique Krause. Bueno, qué gusto tenerte aquí, Enrique. Gracias, siempre es un gusto estar aquí, querido Ciro. No me cabe absolutamente ninguna duda de que Donald Trump es un fascista. Tiene la emotividad de los líderes fascistas, la irracionalidad, la apelación a las masas histéricas para apoyar a su persona, el culto a la personalidad, la promesa de resolver todos los problemas él personalmente y de inmediato, la propensión a dividir entre el pueblo y el no pueblo a su país, la continua apelación a las teorías de la conspiración, los enemigos externos, y la sistemática costumbre de mentir. La cantidad de mentiras que ha dicho Trump en su campaña podrían ya llenar enciclopedias. Entonces todo esto lo acerca a la figura de Mussolini, pero en el New York Times de hace unas semanas, la mejor crítica del New York Times, Kukutani, hizo una reseña extraordinaria de un libro muy reciente escrito sobre Hitler, que explora a Hitler en los años 20 y 30, antes de que fuera candidato, cuando solamente era un hombre que apuntaba ya hacia el poder. Y sin mencionar a Trump, hace el recuento de todos los rasgos de esa interacción entre la sociedad alemana de la entreguerra y Hitler. Y no tiene que mencionar esta mujer a Hitler, a Trump me refiero, para darnos cuenta claramente que está hablando de Trump. De modo que en ese sentido creo que nuestra portada del mes de octubre, con el bigotillo fascista hitleriano y el apelativo no de psycho, American Psycho, sino de fascista americano, le queda de manera estricta a Donald Trump. Es la portada de Letras Libres, artículo central, el de apertura de un dossier, es de Paul Berman, espléndido, lo vamos a comentar, y luego vienen textos más breves sobre el tema, uno de Douglas Macy, que es Nadar contra la corriente demográfica, uno de Alejandro Ope, espléndido, se llama El huracán Donald, Jacques Rogozinski, el gran negociador, allá en los años 90 del Tratado de Libre Comercio, uno de los grandes negociadores, escribe un texto, hoy director de una pinza, adaptar los tratados comerciales a la realidad y no la realidad a los tratados comerciales. Otro texto de Abraham Navarro García, América Latina, tan lejos de Estados Unidos, tan cerca de China. Y finalmente cierra con un artículo de el editor también de Letras Libres, Fernando García Ramírez, La visita de un extraño enemigo, y ahí recupera una frase de Enrique Krause, que Enrique Krause expresó además de manera muy vehemente, Enrique Krause, cuando después de la visita de Donald Trump a México, o antes, ¿verdad? 6 horas antes. Bueno, 6 horas antes de que llegara Donald Trump, Enrique Krause dijo: a los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta. Y yo le pregunto al liberal Enrique Krause, al demócrata Enrique Krause, ¿a los tiranos? Donald Trump no es un candidato, Enrique, en una sociedad democrática, participando en un proceso democrático. Son dos cosas distintas, Ciro. Pero es un candidato. Son dos cosas distintas. En el modelo democrático de Estados Unidos es un candidato. Yo no estoy diciendo a los candidatos se les evita la llegada al poder. Yo estoy diciendo que a los tiranos, y Donald Trump es indudablemente un tirano, además de ser un candidato, se les enfrenta. Y cuando digo se les enfrenta, no digo se les insulta, como el gobierno ha hecho creer que yo o que quienes tenemos esa posición insinuamos. No se trata de insultar a Donald Trump, ¿no?
o de enfrentarlo con las mismas armas soeces, mentirosas que él utiliza. Enfrentarlo quiere decir encararlo con eficacia, y había muchas maneras de encararlo con eficacia a lo largo del mes de agosto y mucho antes que la que se eligió. Entonces, son dos cosas distintas, quiero aclarar. Si la mayoría de los votantes americanos y el colegio electoral eligen a Donald Trump, lo elegirán, si es así, y será una prueba muy dura, como ocurrió hasta en la Grecia clásica, cuando la asamblea, en democracia directa, por voto directo, elegía un camino, por ejemplo, en ese caso la guerra, que conducía a la Atenas a el desastre. Los países, la democracia es el triunfo de las mayorías con respecto a las minorías. Por otro lado, déjame nada más hacer un paréntesis. Si gana Donald Trump, dentro de un mes son las elecciones, lo habrá elegido la sociedad estadounidense más informada, con más exposición a la información, a los medios de comunicación de la historia de Estados Unidos. Absolutamente. Y entonces habrá ocurrido lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones en la historia, en América Latina y en Europa, que la mayoría elige democráticamente a un líder que la va a llevar al precipicio o al suicidio. Muy bien, esta es la democracia. Esto es un tren de razonamiento. Otro tren de razonamiento es el siguiente: antes, durante y después del triunfo o del probable triunfo de un hombre cuyas características estamos viendo con absoluta claridad que es un tirano, hay que encararlo, hay que enfrentarlo. Encararlo y enfrentarlo no quiere decir irlo a matar. Aun cuando, recuerda que en la vieja tesis del Santo Tomás y del neotomismo, el padre Mariana presentó en el siglo XVII la tesis de que al tirano la única manera de tratarlo en un extremo, cuando todo falla, es el homicidio. Pero Miguel Hernández, a veces es necesario matar para seguir viviendo. Se llama la teoría de la doctrina del tiranicidio. Pero en democracia, por fortuna, existen límites, existen instituciones, existen checks and balances, como se llama en Estados Unidos. No obstante, quiero decirte que el peligro de Trump es tan serio que son las instituciones mismas, incluida la libertad de expresión, la que están en juego. No me cabe duda que Estados Unidos está viviendo ahora la prueba histórica más seria desde la Guerra Civil de 1865, que terminó en 65. Entonces, yo creo que saldrá, espero que salga bien librado, porque no solamente va, ya es un lugar común decirlo, pero es un hecho, no solamente le va a Estados Unidos su orden democrático en juego, sino también a México. Estamos jugándonos algo muy serio en esta elección, y al mundo entero. Paul Berman, en el texto, en el ensayo de apertura de este paquete, de este dossier de trabajo sobre Donald Trump en Letras Libres, dice lo siguiente, leo el párrafo: las encuestas hacen ahora mismo difícil imaginar que Trump gane la elección, pero su campaña resultará, aún así, el episodio más delirante de la historia política estadounidense. Habrá dado un golpe terrible al Partido Republicano, habrá devuelto la vida a las doctrinas moribundas del anticuado racismo estadounidense, habrá hecho más que nadie en la historia de Estados Unidos por promover la cultura de la conspiración, habrá dado un golpe al prestigio de Estados Unidos en todo el mundo. Donald Trump, en la pluma de Paul Berman, en este espléndido compendio, dossier de artículos que presenta Letras Libres en la edición de octubre, y estamos conversando con Enrique Krause, director de Letras Libres, sobre la edición de octubre de Letras Libres con Donald Trump, un gran close-up, y en lugar del bigotillo hitleriano viene el título de la portada, que es fascista americano. Si uno lo ve de lejos, parece el bigote de Hitler. Buena portada. Yo
de que nos platiques más sobre el contenido de los otros textos, ¿Cómo no? Aparte del de Paul Berman que comentábamos. Yo insistir, Enrique, en la frase de Enrique Krause: a los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta. Pues Donald Trump tendrá el discurso de un tirano, la actitud de un tirano, quizá la biografía de un tirano, pero Donald Trump es candidato democrático en una democracia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, Ciro? Cuando yo digo se les enfrenta, no digo se les mata, no digo se les deja inhabilitados para competir, son dos cosas distintas. Que el señor Trump, esperemos que pierda. Si gana, bueno, pues habrá ganado en una contienda democrática, y perderá la democracia, perderá México, perderá el mundo. Y ganará a través de métodos democráticos y acabará con la democracia. Habrá que ver si pierde la democracia, habrá que ver cómo es el discurso. Estoy absolutamente seguro, claro. No podemos baladronadas, mentiras, verdades a medias. Si la historia enseña algo, Ciro, y espero que no tengamos ni siquiera que confrontarnos en ese sentido, porque por supuesto tú y yo esperamos que pierda. Si ocurre que tenemos que confrontar la realidad, pues espero equivocarme. Pero creo que todo indica, y si la historia enseña algo, es que líderes que llegan por vías democráticas al poder y que tienen la pinta de tiranos, si hablan como tiranos, si se ven como tiranos, si hacen desplantes de tiranos, probablemente son tiranos. Sí, sin duda. Y entonces a los tiranos, insisto, se les enfrenta, se les encara, no se les apacigua. Ocurrió en la Alemania, lo he dicho muchas veces, con la Alemania en 38 de Hitler, cuando Inglaterra trató de apaciguarlo, y lo único que logró es ganar un poco de tiempo para que Hitler se armara mejor y estallara la guerra mundial. En cualquier caso, Ciro, espero que tanto los ámbitos empresariales como políticos, como diplomáticos de México estén haciendo su trabajo ahora. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo para prepararnos para lo peor, aun cuando lo peor parece ahora menos probable que hace unas semanas. 4.5% parece una distancia, digamos, considerable. Yo quisiera que fuera 8. Ahora bien, espero que es lo que iba a decirte, espero que el domingo en el debate, como es un debate abierto, en donde habrá preguntas directas del público y no de los que dirigen a veces periodistas que dirigen los debates, pues pueda ser todavía más letal. Si Trump es Trump, probablemente como no puede dejar de serlo por lo visto, probablemente la distancia se hará más amplia. Pero en fin, quisiera tocar un poco porque pues son también los dilemas y las paradojas de la modernidad y de la democracia. Claro. Si Trump, que parece tirano, habla como tirano, etcétera, todo como tirano, gana la presidencia, habrá llegado a la presidencia con el voto de unos 130 millones de ciudadanos de la gran democracia americana. No cabe la menor duda. Pero esto no quiere decir, esto no es un argumento contra la democracia. 130 millones de votos, Enrique. Pero 130 millones de voluntades. Yo te preguntaría esto, Ciro, y me gusta mucho discutir en general y contigo. ¿Eso qué prueba? ¿Prueba que Trump no es un tirano o prueba que los 130 millones tienen el derecho de votar por el candidato más enloquecido que quieran? Y que pueden pensar que no es tan tirano y que lo que su país necesita para lo que sea es un personaje como Trump. Pero en fin. Puede ser. No le doy muchas posibilidades a esa idea. En todo caso, aquí en Letras Libres tratamos, Ciro, de dar un panorama amplio. Por ejemplo, el tema demográfico. Sí. Si Trump pierde la elección, probablemente debido a las tendencias demográficas en Estados Unidos, sea el último candidato nativista de su historia, porque no cabe duda que los que no nacieron o los que llegaron a Estados Unidos y que no son blancos y puros van a ser cada vez más la mayoría del electorado. Los Obamas, los Mark Rubios, todos ellos, y los de origen mexicano, y los de origen asiático, y los de origen filipino o hindú.
Por otro lado, es muy interesante el texto de Rogozinski porque explica por qué lo que funcionó en el Tratado de Libre Comercio a principio de los años 90 puede ser que tenga que ajustarse a las nuevas realidades, cosa que es razonable. Es razonable revisar los tratados, pero una cosa es revisarlos y otra cosa es acabar con ellos. El señor Trump propone acabar con ellos, además de lo más de lo que para mí es más preocupante, Ciro. Imagínate la zozobra de los millones y millones de indocumentados, las familias, los niños que se levantan por las mañanas temiendo a que una tarde no lleguen sus padres. Lo temen desde hace años, ¿eh? Y van a seguirlo temiendo mucho. Esto no sería una novedad. Según cálculo, sí, nada más que ahora, con Trump, el peligro de que los deporten en cantidades que pueden llegar a 5 millones, según el cálculo del Washington Post, es, digamos, claro y presente, como dicen en Estados Unidos. Por otro lado, hay otro texto que habla de Alejandro Hoppe, que habla, y es muy interesante, sobre las consecuencias que tendría en el tema de la seguridad, de los convenios de seguridad entre México y Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de tú presentas el huracán Matthew, ¿no? Bueno, hombre, el huracán Trump, lo que ocurriría en México y en la frontera y en la relación entre los dos países. Yo me he sonado la alarma de esto, vamos a decir, desde hace un año. Espero que no ocurra. Espero que me invites aquí, Ciro, a fines de noviembre, o cuando hablemos del número de noviembre que dedicaremos a la bienvenida que le damos a las mujeres al poder, porque qué bien lo han hecho las mujeres en el poder. Deberíamos de retirarnos los hombres de esto y muchas otras cosas y que suban las mujeres. Bueno, lo vamos a dedicar a eso y ojalá y estemos... Algunas las han destituido por ahí en América Latina. Pero mira nada más la buena cosecha. Merkel, ¿no? Imagínate, ¿no? Incluso, bueno, en fin, Bachelet en Costa Rica, en... La señora Chinchilla. Sí, pero Chinchilla, bueno, en fin. Pero en general creo, Indira Gandhi, en fin, creo que por milenios se ha marginado a la mujer del poder. Creo que lo puede hacer muy bien Hillary Clinton y sobre eso vamos a dedicar, a esa reflexión vamos a dedicar el número de noviembre, que espero celebrar aquí contigo, ¿verdad? Porque nada me parecería más terrible que tener que hablar aquí sobre Falta un mes. Sobre el tirano en el poder. Falta un mes. Hay un texto también, a mí me llamó, lo leí con mucho cuidado, me gustó mucho. Es una entrevista que le hace Ángel Jaramillo, va a la Universidad de Stanford, a un cubículo pequeño, lo describe muy bien, sí. Ni más ni menos que a Francis Fukuyama, el fin de la historia. Y yo subrayé de ahí una respuesta, regreso al tema Trump, que da Fukuyama en esta entrevista. Dice, hay un aspecto, lo voy a leer, estoy citando a Fukuyama porque luego dicen que uno apoya a Trump, no, nada parecido, pero esto está publicado en Letras Libres y estoy leyendo a Francis Fukuyama. Hay un aspecto en la candidatura de Trump que me parece saludable. Ah, carambas. Está en tu revista. Bueno, lo dice Fukuyama. Página 29. Me cuesta mucho página 29. Pensar en el adjetivo saludable aplicado a Trump. Pues si alguien tiene duda, acerquen por acá a la cámara. Ahí está, página 29. Estoy leyendo, es este párrafo, el inferior. Es tan saludable como bueno, la estricnina, pero en fin, dice, síguele. Hay un aspecto en la candidatura de Trump que me parece saludable. Mucha gente está preocupada por el poder que han adquirido los oligarcas en Estados Unidos y por la manera en que controlan el sistema político. Lo que yo llamo decadencia política es el proceso en el cual las élites se apropian del gobierno para sus propios fines. Lo que Trump muestra es que eso no es posible. Fukuyama en Letras Libres. Bueno, yo no le tengo mucha admiración a Fukuyama, aunque es un escritor importante, uno de los pocos que piensa en términos globales. Para oligarcas hay que ver a Trump, no solo es un oligarca, sino un oligarca que lleva 19 años sin pagar impuestos, ¿no? Y en términos de oligarquía que apoya al poder, pues hay que ver a los hermanos Koch y a toda la ultraderecha oligárquica que está apoyando
al señor Trump, ¿no? No cabe duda de que se necesita que la democracia americana, igual que la democracia en todas partes del mundo, requiere perfeccionamientos. Pero yo termino una y otra vez defendiendo la famosa frase de Churchill: la democracia es muy mal sistema de gobierno, salvo que todos los demás son peores. Si la democracia americana lleva a la Casa Blanca a Trump, bueno, será una lección muy dura para Estados Unidos, para México y para el mundo. Por fortuna existen instituciones. A los 2 años hay elecciones intermedias y elecciones de la Cámara de Representantes. Allí podrá haber el primer voto de castigo en caso de que esa presidencia sea el desastre que yo creo que va a ser. Y a los 4 años el señor Trump se va a su casa, no sin haber dejado a su paso daños infinitamente mayores que los que cualquier huracán de número 5 puede causar. Repito, querido Ciro, un tirano puede llegar al poder por la vía democrática. Eso no le quita lo tirano, y al tirano, antes, durante y después, se le enfrenta, se le encara con las armas de la libertad. Pues muchas gracias Enrique Krause. Y de las cosas que quedarán de este proceso electoral de Estados Unidos, por lo que toca a México, pues sin duda será el episodio de la visita de Donald Trump. Hace poco más, hace unos 40 días que estuvo en México, y creo que quedará también, se recordará esta portada, bueno, el número, ¿no? Pero esta portada de Letras Libres, ahí la tenemos, la están viendo en la pantalla en Telefórmula: fascista americano. Pues ya veremos, Enrique, y qué gusto, qué lujo, a un mes de las elecciones, poder estar tocando este tema contigo. Y pues vamos a ver. Muchas gracias, Ciro. Aquí algún día de noviembre para comentar. Espero que esto que estamos viviendo, sí, y que está viviendo el mundo, sea como despertemos el 9 de noviembre como de una pesadilla. Pero tiene razón, mucha razón, Paul Berman en lo que afirma. Ya un daño muy grande está hecho. Ya reveló que zonas mucho más amplias del electorado y del pueblo de Estados Unidos tienen esa pulsión irracional y sobre todo racista. Qué admirable Estados Unidos, Ciro, sí, pero siempre ha tenido el estigma de ser un país profundamente racista. Y ahora ese racismo está sobre todo enfrentado, dirigido contra nosotros, contra los mexicanos. El episodio Donald Trump es el episodio más delirante de la historia política de Estados Unidos. El texto con el que abre el dossier de Letras Libres sobre Donald Trump, el fascista americano. Muchas gracias, Enrique. A ti, querido Ciro. Nos vemos en noviembre. Por favor, Ojalá celebrando, Enrique. Hombre, yo traigo aquí a las 8 de la mañana el día 9, si quieres, una botella de tequila. Aquí Nos tomamos un vino mejor. Un vinito. De más de $1,000. O menos. Sí, bueno, muchas gracias, que ya es poco, ya en dólares son como $3. Sí, hombre, más de $1,000. Y si ganó claro. Trump van a ser como $2. Como dice Arreola, más de $1,000. Arreola, Federico Arreola. Claro. Le mandamos saludos al querido Federico Arreola. Muchas gracias. Vienen nuevos proyectos para ti, ya los comentaremos. Muchos. Bueno, siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Enrique Krause.